Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Bueno, volvimos amigos, recordarles a ustedes que la semana pasada el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, anunció en acuerdo con todos los partidos políticos y el sistema judicial para aplicar el nuevo Código del Proceso Penal que comenzará a implementarse en forma paulatina a partir del 1 de febrero del 2017 y en todos sus términos y a partir del 30 de julio del mismo año. Agradecemos especialmente al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique, que nos acompaña esta tarde, y yo le decía que estaba con miedo de que no llegara en tiempo y forma, porque hoy es un día especial para los ministros de la Corte, porque recorren las cárceles de nuestro país y tienen encuentros en esta visita a las cárceles directos con las personas que están privadas de libertad. Bienvenido, sí, ministro. Bueno, gracias. Sí, hoy empieza la visita de cárceles en el interior de la República. Dos equipos de dos ministros de la Corte, cada uno sale hacia el este y otro sale hacia el oeste del país. Se recorren todos los departamentos del interior, con excepción de Maldonado y Canelones, que por el volumen de sus cárceles son visitadas aparte, pero creo que a Canelones van el martes de la semana próxima. Y allí es un enfrentamiento cara a cara con las realidades carcelarias de todo el país, y desfilan algunos reclusos que están en condiciones de hacerlo, y eventualmente se les puede otorgar la libertad por gracia, que es una facultad que la Constitución le otorga a la Suprema Corte de Justicia y que realmente es uno de los actos de mayor humanidad que cumplimos los ministros de la Corte. La razón por la cual estoy yo aquí en Montevideo es porque el año que se ejerce la presidencia de la Corte uno está exonerado de cumplir la visita. Bien. Y me quedo acá a cargo del establecimiento. Bien. Ministro, para mucha gente, o muchos televidentes nos plantean recurrentemente en los distintos medios, dicen, bueno, pero por algo están presos, ¿por qué liberarlos? Si están presos es porque hicieron algo y están cumpliendo una condena por ese delito. Sí, están presos evidentemente porque hicieron algo, se sospecha que hicieron algo si están procesados, y la facultad... Si están procesados sin condena. Sin condena. Que es lo que le pasa a la mayoría de los presos. A la mayoría, lamentablemente. En ese caso, la Corte lo que tiene la facultad, por una circunstancia excepcional, en algunos países esto es una facultad propia del Poder Ejecutivo en determinadas circunstancias, se puede adelantar una libertad provisional por gracia que permite en algunos delitos hacer actos que son en realidad de verdadera justicia, porque esos casos que uno ve que formalmente se constituyen en delitos. Yo recuerdo un tema concreto que me tocó vivir hace poco tiempo. Una persona muy mayor de edad, sin ningún tipo de antecedentes penales, que en una pensión en una ciudad del interior fue provocada por alguien mucho más joven que él y que además era un hombre pendenciero, que tomaba, etcétera, etcétera, y en una situación que no se pudo probar la legítima defensa, pero la persona tuvo que defenderse porque estaba siendo agredida por una persona 20 años más joven, tuvo la desgracia, la fatalidad de matarlo, y en ese caso la Corte le concedió la libertad por gracia, y lo interesante fue que cuando hablamos con aquellas personas que habían participado en la instrucción del caso, nos decían que habían sentido como un gran alivio porque había sido la oportunidad de esa persona reencontrarse con la libertad, que había cometido un delito en circunstancias absolutamente excepcionales y que seguramente no iba a volver a cometer delitos. O sea, que la finalidad de la visita es saber cara a cara al recluso, saber cuál es la situación que está viviendo. Muchas veces hay situaciones o estados de salud muy complicados que hacen que la persona no pueda estar en la cárcel, y esto no es un perdona tutti, ni mucho menos, sino que se estudian todas las circunstancias de las causas y las circunstancias personales, y existe este margen de que alguna persona pueda obtener la libertad, que en general no son porcentajes muy altos. Bueno, tenemos el Código de Proceso Penal. Los uruguayos a veces discutimos eternamente y no nos ponemos de acuerdo porque tenemos opiniones distintas, como es natural, sobre los diferentes temas. En este caso ocurre algo peculiar, hay un amplio consenso
en torno al Código del Proceso Penal, pero por razones económicas o, en fin, de distinto tenor, se está demorando, incluso hay un cronograma que tiene todavía alguna incertidumbre. En el caso de la Suprema Corte, sabido es lo que fue el debate presupuestal, que no había partidas. Luego, cuando el presidente convoca a los partidos, allí también ustedes participan, y les hace saber que en la rendición de cuentas va a haber una partida para la Suprema Corte. La pregunta es suficiente para instrumentar el nuevo Código del Proceso Penal, para llevarlo adelante? ¿Calza con los plazos que se han establecido, que es a partir del 1 de febrero del año que viene? En primer lugar, aclarar que este sistema procesal penal que tenemos hoy es absolutamente obsoleto. Uruguay es de los pocos países que mantiene un sistema que no es puramente acusatorio y que es imprescindible pasar de esta etapa a un proceso penal oral y acusatorio. La Corte tiene muy claro esto, ha sido algún ministro de la Corte, que el doctor Chediá concretamente integró en representación nuestra la comisión redactora, o sea que nosotros estamos absolutamente comprometidos con su aplicación. En cuanto a la reunión de la presidencia, que fue el jueves pasado, nosotros concurrimos con la doctora Martínez, hicimos una larga exposición explicando cuál era la situación del Poder Judicial en cuanto a aplicar esta reforma procesal. Y luego nos retiramos y ahí se quedaron los sectores políticos con el señor presidente de la República y estaba el ministro del Interior también, y ahí hubo un acuerdo que tenemos alguna confusión respecto a realmente qué fue lo que se acordó, porque no tenemos una visión oficial, pero lo que nosotros señalamos en esa reunión está en la página web del Poder Judicial, nuestro discurso, y lo queremos aclarar aquí es lo siguiente. Primero, que es imposible que la Corte ejecute esta reforma del Código del Proceso Penal si no recibe fondos. ¿Por qué? Porque no recibimos fondos en el presupuesto, entonces no está previsto ni siquiera un peso para que se pueda aplicar a un régimen procesal que es innovador y que va a requerir salas de audiencias, va a requerir equipos de registración oficial de lo que se dice en las audiencias, creación de nuevo cargo de jueces. Tenemos una fuerte demanda de defensores públicos. Hoy los defensores públicos están en minoría frente al Ministerio Público, y quiero aclarar que en materia de adolescentes infractores, un 97% de los adolescentes que son infractores son defendidos por la Defensoría Pública, y más del 90% de los adultos. O sea que la Defensoría Pública cumple un rol fundamental, y la Defensoría Pública tiene que cumplir un rol fundamental ahora en este nuevo rol que aparece para la víctima en el nuevo Código del Proceso Penal. Ahí la víctima tiene la posibilidad, inclusive, si el fiscal pide el sobreseimiento de una persona que está siendo indagada, es decir, la víctima puede decir: yo no estoy de acuerdo con lo que dictaminó el fiscal, pido que pase a otro fiscal para ver si mantiene el pedido de absolución. O sea que ese es en general el planteo. Pero además yo necesito más jueces, porque el código nuevo hay que aplicarlo con jueces que trabajen exclusivamente en el código nuevo. Yo no puedo mezclar, porque va a haber un periodo de transición con los asuntos que hoy están en trámite, no puedo mezclarlos en la cabeza del mismo juez, sino que tienen que ser jueces diferentes. Entonces, si, como se dice, se pretende que esto empiece a regir el 1 de febrero del 2017, yo lo digo ya públicamente, se le ha dicho al Poder Ejecutivo, no estoy en condiciones de hacerlo, porque no tengo cargo de juez, no tengo cargo de defensores. ¿Y lo va a tener el 1 de febrero? Porque las partidas se votan a fin de año, ¿no? Las partidas se votan en la rendición de cuentas y se disponen a partir del 1 de enero, supuestamente. Pero yo tengo que solucionar problemas edilicios, salir a conseguir locales, a comprarlos, alquilarlos, etc. Tengo que equipar salas, tengo que hacer concursos para designar defensores públicos, tengo que designar jueces, tengo que crear toda la infraestructura necesaria en cuanto a servicios para que eso funcione. Y eso yo no lo puedo solucionar en un mes. Entonces ese es el tema que tengo. Lo que a nosotros se nos planteó era qué tiempo necesitábamos para ejecutar, y nosotros dijimos 6 meses, un año, pensando que en 6 meses podíamos tener parte del país preparado y en los otros 6 meses el resto del país. O sea que estamos hablando razonablemente de que se va a postergar hasta mediados de año, del 2017. Por lo menos. Esa es nuestra opinión, y eso es lo que dijimos claramente cuando disertamos frente a todos los partidos y frente al Poder Ejecutivo. ¿Y puede funcionar el país con 2 sistemas penales
complementario a mí, según dónde cometo el delito, en Rivera o en Rocha o en Fraiventos, ¿me aplican un sistema u otro? Sí, a ver, ¿cuáles son las alternativas? Esto es bueno que la opinión pública lo conozca, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el país hoy? Una es una dilación puntual a partir de la conocimiento y la certeza de que los recursos se tienen para hacer los cambios necesarios y decir, bueno, yo cuando estoy en condiciones de ejecutar todo lo que a mí se me asignó, en ese momento yo aplico en todo el país el código con audiencias públicas y orales, en fin, en las mejores condiciones. Esa es una alternativa. La otra alternativa es, hay una propuesta del Poder Ejecutivo que está hoy a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, que es la aplicación parcial por institutos, es decir, deja por fuera las audiencias públicas y orales, claro, y todos los demás institutos se aplican en todo el país. Esto significa que yo tengo que tener adecuados los juzgados de todo el país para aplicarlo. Y hay otra propuesta que puede ser más discutible y que hay alternativas para que no se generen injusticias o eventuales inconstitucionalidades, que es que, como se ha hecho en Chile, en Panamá, en Perú y en varios otros países, y en varias provincias argentinas, el nuevo código empieza a regir por zonas y a medida que se va ejecutando, se va cumpliendo, llegando a todas las otras zonas. Pero esto es un tema que jurídicamente... Constitucional, básicamente. Constitucional, que tiene sus problemas, que habría que buscar la forma de legislar para evitar esas inconstitucionalidades, que hay recursos, que hay posibilidad de hacerlo, pero eso es en definitiva una opción que tiene que hacer el sistema político. Y si usted me permite, yo redondeo con esto este tema. Nosotros le hemos planteado al señor presidente de la República y a la reunión de todos los partidos políticos. Primero, es necesaria una definición política, es decir, lo vamos a aplicar en todo el país completo, es decir, estas 3 o 4 alternativas que hay. En segundo lugar, hay que saber realmente qué necesitamos, cuánto necesitamos. Para eso, nosotros estamos trabajando con el Poder Ejecutivo en la designación de una consultoría de alguien que es experto en este tema, que nos diga exactamente qué necesitamos, cuándo lo necesitamos y de qué manera lo vamos a utilizar. Y en tercer lugar, ejecutar y ahí sí ir sobre la marcha aplicando el código en la medida que tengamos las condiciones necesarias. Ministro, ¿nos permite hacer una pausa? ¿Cómo no? ¿Sabe que yo quedé, y creo que mucha gente, con aquella imagen de un tema que no es directamente el que tiene que ver con el que estamos tratando, pero quedé con usted en aquella conferencia de prensa en la que públicamente usted hablaba de una rapiña. Quedamos todos encapsulados allí. ¿Me permite volver sobre ese tema? ¿Cómo no? Porque después de que se hizo esa conferencia de prensa, nosotros tuvimos el gusto de entrevistar al hijo del señor que fue golpeado ese día y, en mi modesta opinión, rapiñado. Y él nos dijo, me llamaron... En la mía también. Yo nunca dije que no fuera una rapiña. Con el ministro Pérez Manrique volvemos luego de una brevísima pausa. No me pesa entender que la culpa es mía, me la banco, no es tu tía, me encuentro oscuro, un techo de color azul cianuro y en esta nube densa de aire impuro recalculo mi deriva y recalifico las alternativas que al final... Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2900 1757.